pasa este programa de Voz Populi que les intenta llevar temas de actualidad. Nada más de actualidad en esta semana y el anterior que esa marcha de Ferrovial de España a Holanda, a los Países Bajos, en busca, en teoría, eso dice la empresa, de una mejor financiación. No quieren hablar del tema fiscal, dice Ferrovial, que no tiene nada que ver su marcha con un tema fiscal, que era un tema previsto porque un 82% de su actividad está ya fuera de España, solo un 18% en España, y bueno, ellos necesitaban un rating mejor, una financiación mejor en los mercados y sobre todo, cara a su salto a Estados Unidos, les viene mejor estar en Holanda que en España. Esto ha generado un problema político que no hace falta que les cuente porque llevan 2 semanas escuchándolo, pero sí les he traído a alguien muy importante en este tipo de historias, que es Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda de la Asociación Gesta. Señor Cruzado, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Se equivocó Ferrovial dando esa especie de pátina de que se va de España porque aquí no habría seguridad jurídica? No se dice exactamente así. Es cierto que en el comunicado no dicen que en España no hay seguridad jurídica, pero vienen a decir que se van a Holanda, a los Países Bajos, porque allí hay buena línea de negocio y buena seguridad, que es tanto como decir a la inversa lo contrario. ¿Se equivocaron o no? Pues efectivamente eso es lo que parece que daban a entender en ese comunicado, y parece que se equivocaron cuando estos días posteriormente han rectificado, ¿no? Un portavoz de la empresa ha venido a asegurar que la seguridad jurídica en España está en los más altos niveles de los países de nuestro entorno, ¿no? Y en este sentido, bueno, hay que recordar sí que la Constitución, nuestra Constitución, garantiza la seguridad jurídica, y el Tribunal Constitucional la liga pues a otros principios de certeza, de publicidad, de retroactividad de las leyes, y en este sentido, bueno, lo que hay que decir, y también dice el Tribunal Constitucional, es que esto no quiere decir que nuestro sistema esté congelado, se congele y no se pueda modificar. Admite que obviamente con los distintos gobiernos puede haber distintos enfoques, y en lo que se refiere a la política fiscal, pues distintas normas, ¿no? Cambios de normas. Esto no quiere decir que no haya seguridad jurídica, que la certeza tenga que quedar en entredicho, incluso aun cuando el Tribunal Constitucional ha anulado en sentencias pues, cuestiones fiscales como la plusvalía municipal, el impuesto municipal, como situaciones como la amnistía fiscal. Esto tampoco pone en entredicho la seguridad jurídica, puesto que precisamente es un síntoma, es una señal de que está funcionando el sistema, ¿no? En definitiva, sí, parece que se equivocó y lo ha reconocido Ferrovial al decir que no había seguridad jurídica, lo cual no está para que entendamos que en materia fiscal pues es necesario, como la mayoría de los expertos están coincidiendo, una reforma, hacer una reforma cohesionada, de conjunto, que le dé, digamos, más coherencia al sistema que se viene parcheando. A esto que menciona el señor Cruzado me quería referir yo ahora, porque es cierto que esta marcha de Ferrovial viene después de varios meses, por no decir 1 o 2 años, en los que se acusa a este gobierno de coalición de izquierdas de una especie de hiperactividad legislativa, particularmente en materia de impuestos. Ahora ha habido un impuesto a los ricos, ha habido también un impuesto a la banca, un impuesto a las energéticas, y digamos que los expertos dicen que hay demasiada normativa y probablemente eso genera también un punto de confusión, independientemente del tema de Ferrovial. ¿Es así o no? Bueno, es cierto, como estaba apuntando, que desde luego necesitamos una reforma integral del sistema. Llevamos muchos años de parcheo, este gobierno y también los anteriores, desde que se estableció nuestro sistema fiscal a finales de los años 70, ¿no? Y es necesaria esa gran reforma. Así lo han ido asumiendo además los distintos gobiernos. El gobierno del Partido Popular en el 2014 lo planteó, aunque luego quedó pues, en una reforma, pues otro parcheo, digamos, ¿no? En renta, en sociedades. Este gobierno encargó a la comisión de expertos que elaborara un libro blanco que ha quedado en un cajón. Por tanto, sí, es necesario afrontar esta reforma, ¿no? Que le dé coherencia y que, bueno, analice todas las circunstancias fiscales en las que nos encontramos. Por otro lado, estos últimos impuestos, esta actividad legislativa del gobierno, hay que verla también en un entorno internacional, ¿no? En el cual pues, están cambiando muchos paradigmas. Estamos viendo al Fondo Monetario Internacional, a la OCDE, recomendando, a partir sobre todo de la pandemia, de la crisis tras la pandemia, ahora con la guerra de Ucrania, pues la posibilidad de adoptar medidas fiscales en relación con cuestiones que se venían soslayando, ¿no? Como son impuestos a grandes fortunas, impuestos a la banca, a las energéticas. Digamos que bueno, el momento es un momento de cambio, un momento coyunturalmente a nivel internacional. Bueno, y además hay un hecho que es que Ferrovial llevaba 3 años sin pagar impuestos de sociedades, también es cierto porque había tenido pérdidas, es decir, no tenía un motivo tampoco fiscal para irse de España. Esto se ha estado publicando. Lo cierto es que Ferrovial en las cuentas de
2022, lo que nos dicen las recientemente publicadas es que de esos 1.300 millones que generó en ingresos de dividendos de sus filiales, el 5% es el que tendría que pagar de acuerdo con una de las normas que modificó precisamente este gobierno, ¿no? Y ahí es donde puede radicar esa diferencia en relación con Holanda, ¿no? Estamos hablando de cantidades que, con independencia de que haya 40 tenido... millones, ¿no? Estamos hablando de 50. No, menos, incluso según las cuentas, estaríamos hablando, las cuentas que acaba de presentar, que ese 5% de los 1.300 millones estarían en torno a los 65 millones, que serían los ingresos por los que tributaría entre un 15 y un 25%. Claro, es que yo le quería poner a la audiencia en situación, porque claro, estamos hablando de que Ferrovial se ahorra en impuestos por irse a Holanda 60-65 millones. Estamos hablando de una empresa que facturó en 2022 o vendió por valor de 7.000 y pico millones, que lleva 1.000 millones recaudados de las administraciones españolas por diversas obras que hizo, en particular para DIF, para la infraestructura ferroviaria a lo largo de los últimos 3 años. Es decir, una enorme empresa, una transnacional. A mí particularmente, como ciudadano, sin ser un experto fiscal, irse por 60 millones me suena una cosa un poco extravagante. No sé si... Seguramente serían menos millones incluso, según las estimaciones que tenemos, pero es cierto que en el nivel de Ferrovial, de esta gran empresa, esto no supone tampoco un gran incentivo, ¿no? Otra cosa es que puedan esperar mayores beneficios en Holanda, ¿no? Es cierto que Holanda, hasta el momento, en los últimos años, pues bueno, tenía ciertos beneficios para las grandes empresas que se van modificando, que se van atenuando y que desde luego la directiva europea, que está pendiente de aplicación ahora respecto de ese 15% mínimo de las empresas, pues va a atenuar todavía más, ¿no? Con lo cual no parece que el atractivo fiscal sea el que ha conducido a tomar esta decisión, ¿no? Puede ser el atractivo financiero. Se habla también, les informo, de que la compañía, que tiene unas altas necesidades de financiación para acometer muchas obras, ya saben que tiene el 82% de su actividad fuera, particularmente en Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países, esas obras necesitan mucha cantidad de financiación y se dice que la deuda española, el rating de la deuda española no es el de la holandesa y por supuesto el de la americana, y que por eso se habrían ido. ¿A usted le consta esto? O... Bueno, esto, claro, si nos fijamos en esto, hay otros países como Alemania que también lo tienen en el máximo nivel y no es Alemania donde se ha ido. No, la verdad es que están hablando, o uno de los argumentos, digamos, fundamentales que estaban dando era el de cotizar en la bolsa de Estados Unidos y cotizar en Nueva York de una manera directa, ¿no? La CNMV acaba de plantear el que esto sería posible, seguramente también desde Madrid, desde España, y que no se había planteado a la CNMV esta cuestión por parte de Ferrovial. Por tanto, pues no sé, es difícil, desde luego la motivación fiscal no parece que sea la fundamental, al margen de que pueda tener más beneficios en Holanda para este traslado, ¿no? Lo que es cierto es que esta marcha de Ferrovial a Holanda ha planteado un debate que estaba soterrado o en el limbo en los últimos años, que es el dumping fiscal en Europa. Es decir, el presidente del Gobierno, la vicepresidenta Nadia Calviño, se ha quejado amargamente, también la vicepresidenta Yolanda Díaz, de que bueno, los países del sur de Europa, básicamente, pero no solo, tienen unos serios competidores en Irlanda, en Holanda, en Luxemburgo, en Bélgica, porque tienen unos tipos fiscales muy bajos que atraen empresas. Ya saben que en Europa hay libertad de circulación de capitales, con lo cual cualquier empresa, en teoría, se puede ir a otro país, que es lo que ha hecho Ferrovial. ¿Ese dumping existe y cómo se puede atajar? Porque, claro, cada país es soberano, esto es una confederación de estados, no es una nación europea, por decir así. Efectivamente, y no hay una armonización sobre la imposición directa, sí que la hay en el IVA, en la imposición indirecta, pero en Europa no la hay sobre la directa. Y sí, estos países, Irlanda, Holanda, Luxemburgo, también Malta, Chipre, pues digamos que en los últimos años, o desde hace bastantes años, sí que han estado haciendo esta competencia, y de hecho es una realidad que han atraído pues un número importante de grandes empresas norteamericanas y europeas con su domicilio fiscal a estos países, ¿no? Irlanda lo hacía no solamente por este 12,5% del impuesto de sociedades, que es el mínimo de los países de nuestro entorno, sino también por las facilidades que tenían a través de lo que llamábamos el doble irlandés para acabar derivando beneficios en paraísos fiscales, ¿no? Todas las grandes empresas tecnológicas, Google y algunas otras, se han ido allí, ¿no? A Irlanda. Esto con Holanda también, digamos que a través de lo que llamábamos el sándwich holandés, en combinación con Irlanda, pues acababan derivando sobre todo pues estos
estos derechos de propiedad intelectual hacia países, territorios fiscales considerados paraísos fiscales y prácticamente sin abonar impuestos ni en Irlanda ni en Holanda. Esto está cambiando. ¿Se puede hablar de paraíso fiscal? Hablar de Holanda de paraíso fiscal es que suena extraño. No, no se puede hablar de paraíso fiscal. Se puede hablar de territorios de conveniencia que han utilizado muchas grandes compañías precisamente, como decía, para derivar sus beneficios a paraísos fiscales. Esto hay que decir que está cambiando en los últimos tiempos, muy lentamente, pero es cierto que bueno, esto que llamábamos el sándwich holandés ya no se puede realizar o ya no trae cuenta realizarlo. ¿Qué es el sándwich holandés? Para poner a los... El sándwich holandés era la cuestión que se planteaban o la planificación que hacían muchas grandes empresas que tenían su matriz en las Antillas holandesas o en cualquier territorio que se puede considerar paraíso fiscal. Luego tenían una filial en Holanda que era la que cobraba, digamos, la propiedad intelectual, los derechos intangibles del resto de filiales en Europa. A partir de ahí, esas cantidades las abonaba a la matriz de Holanda, a la matriz en este territorio y sin desembolsar, digamos, ni un euro en impuestos. Esto ha cambiado. En Holanda ahora ya recientemente se aprobó una retención del 9% y por tanto, aunque es una cuantía baja, digamos que ya esto no sería bueno, no saldría tan a cuenta, ¿no? Luego, por otro lado, ese 15% que se ha decidido a nivel de CDE y también ahora en la Unión Europea establecer como impuesto mínimo para evitar precisamente todo este traslado de beneficios, pues también va a suponer una rémora, supone de alguna manera el que, bueno, estos países ya no van a tener esa facilidad para facilitar estas cuestiones, ¿no? Es cierto. Yo no sé cuánto es el agujero al que está sometido España por esta marcha, no de ADE Ferrovial, de otras empresas desde hace años a otros territorios. Hay distintas estimaciones. ¿Hay alguna estimación? Sí, hay algunas estimaciones, pero bueno, ¿De qué estamos hablando? Es complicado. Hablamos de miles de millones a nivel de Unión Europea, no sé si eran 60, 70 mil millones los que algunos estudios daban, pero lo cierto, como digo, es ¿Hablamos que esto... de España? ¿De que tendría... No, hablábamos de Europa. De Europa. En España serían 9.000, 10.000 millones, algunos estudios lo cifran en esta cuantía, ¿no? Pero, como digo, esto está cambiando. 10.000 millones para pagar pensiones, sanidad y educación, no está nada mal. Es una cuantía importante, pero está cambiando y sobre todo está cambiando precisamente a raíz de la actitud que la mayoría de los países europeos están adoptando tras la crisis financiera y sobre todo a raíz de la crisis de la pandemia, ¿no? Donde se ve que esa competencia fiscal pues va más allá de lo que supone una competencia limpia, ¿no? Y de hecho se creó un grupo de trabajo en la Unión Europea dependiente del ECOFIN, que es el grupo que estudia a los distintos países y los posibles beneficios perniciosos que pueden tener, ¿no? Que precisamente este grupo, por cierto, lo acaba de presidir desde el mes pasado una española, la directora general de tributos, María José Garde, que tendrá el mandato por 2 años y que analiza este grupo, que es el grupo de conducta de la fiscalidad empresarial, analiza precisamente esos regímenes. En el último informe vemos que en Holanda pues, ha ido mejorando esta cuestión, se están comprometiendo a liberar o a modificar parte de estos regímenes y en Irlanda, en Luxemburgo, con los acuerdos a los que llegaban con grandes empresas también, parece que hay un compromiso. Es cierto que es un compromiso porque no hay una armonización al respecto, pero parece que se está empezando a cambiar, ¿no? Están empezando a cambiar estos sistemas. Sí. Ya saben que el euro lleva con nosotros, vamos para 21 años, empezó el 1 de enero de 2002, vamos para 21 años ya, 21 ya, pasados. Los críticos con el euro, con la moneda única que llevamos todos en el bolsillo y que ya nos parece cotidiana, pero hace no tanto tiempo no lo era, dicen que uno de los principales problemas que tiene la Unión Europea es que tiene una libre circulación de personas, una libre circulación de capitales, pero no hay una armonización fiscal. ¿Por qué es tan difícil, por no decir imposible, esa armonización? ¿Qué intereses hay detrás? Bueno, precisamente los intereses de muchos países que, bueno, les va bien, digamos, con esa competencia fiscal y que, bueno, no quieren prescindir de estos beneficios que van obteniendo, ¿no? Pero, como digo, es algo que está cambiando. La armonización fiscal en materia de impuestos indirectos está ahí, en el IVA, y desde luego la armonización en el impuesto de sociedades es necesaria. El impuesto de sociedades es un impuesto que tiene más de un siglo ya de vigencia y que, desde luego, cuando se creó a principios del siglo XX, estaba reflejando una realidad que
que no tiene nada que ver con la actual, ¿no? Por tanto, empezando por ese domicilio fiscal, que es el que va a traer el lugar donde vamos a pagar los impuestos, hoy en día no tiene sentido con las actividades digitales, con el comercio en Internet y demás, ¿no? Y en ese sentido es necesario replantearse el impuesto, pero claro, el impuesto hay que replantearlo de una manera global, al menos en los aspectos fundamentales es necesario tomar una decisión. ¿Global europeo o global mundial? Global mundial sería lo ideal y de hecho la OCDE va en esa línea, ¿no? Pero desde luego a nivel europeo, puesto que estamos en España, está en la Unión Europea, es necesario el adoptarlo, ¿no? Y en ese sentido pues vamos hacia esa armonización que a corto plazo va a ser difícil que se consiga, pero a medio y largo plazo parece que es inevitable, ¿no? Estamos en conversación con Carlos Cruzado, presidente de Gestas, la Asociación de Técnicos de Hacienda, y no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle por ese gran escollo, ese gran elefante en la habitación que es históricamente en la Hacienda española, el fraude fiscal. ¿Cómo vamos de fraude fiscal en 2023? Sí, bueno, es cierto que la mayoría de los estudios nacionales, internacionales que hablan no tanto de fraude, también de fraude, pero de economía sumergida, nos sitúan en un puesto entre los países de nuestro entorno liderando. Y esto, desde luego, supone una pérdida de recaudación importante. Cuando hablamos de ese diferencial de nivel de presión fiscal de España con la media de la Unión Europea, pues una buena parte, desde luego, una parte importante de ese diferencial viene por esa diferencia también de economía sumergida. Nosotros, desde mi organización, es verdad que ya hace unos años hicimos un informe con la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona sobre economía sumergida y nos daba un nivel importante de más de un 24%. ¿Qué cifras tienen? Las cifras más actualizadas que haya de fraude fiscal en España? Pues de las más actualizadas en relación no tanto con fraude, sino con economía sumergida, que tiene un porcentaje de fraude importante. Hay otros fraudes que se escapan, que no están dentro de la economía sumergida. Pues digamos que un estudio de la Fondo Monetario Internacional, dirigido por Schneider, que es la gran autoridad a nivel europeo en estas cuestiones, relativo, eso sí, al año 2015, hablaba de una cantidad equivalente al 22,01% del Producto Interior Bruto de España. Esto supone triplicar ¿En millones cuántos son? Pues ahora mismo son un montón, serían, ¿cuánto? 200 y pico mil. 300.000, yo creo. Sí, porque el Producto Interior Bruto de España es 1.300.000 y pico mil, sí, ¿no? Estamos pues hablando de casi 300.000. Casi 300.000 millones de economía sumergida. Sí. ¿Y cuánto es defraudar Hacienda? Esto ya es más complicado, ¿no? Porque, claro, se puede hacer un cálculo de brocha muy gorda, que es aplicar el nivel de presión fiscal, y estaríamos hablando de 90.000 millones o una cantidad desorbitada. Es verdad que ¿cuántos colegios no se pueden hacer con 90.000 millones? Colegios, centros de salud, etcétera. Es una cantidad que es difícil de cifrar, ¿no? Pero también es cierto que lo que sí vemos es que con la comparativa con otros países europeos, en este informe del fondo, Alemania estaba en el 7%, o sea, estamos triplicando el nivel de economía sumergida de Alemania, casi duplicando el 12% de Francia. Vemos que hay un diferencial importante. Erradicar al 100% la economía sumergida, pues algo imposible, podemos decir, ¿no? Pero estar en esos niveles europeos de los países de nuestro entorno, sí, y esto nos supondría cerca de 40.000 millones. Es curioso porque cuando se cuando se eliminaron los billetes de 500 euros, precisamente, o sea, los famosos Bin Laden, para evitar esa economía sumergida o el dinero negro, inmediatamente después vino la pandemia. En pandemia todos nos recluimos en casa y todo el mundo empezó a hacer transacciones financieras pues con tarjeta, por internet, etcétera, y había una creencia generalizada de que esto iba contra la economía sumergida y que, digamos, iba a aflorar. ¿Ha aflorado algo o no? Bueno, es muy difícil saberlo si no tenemos estudios actualizados. Precisamente el Gobierno está incumpliendo una disposición que se incluyó en la Ley de Prevención del Fraude de julio de 2021, por la cual en el plazo de 6 meses el Gobierno tendría que elaborar, bueno, no era un plazo de 6 meses, a partir del cual tendría que elaborar pues estos estudios sobre economía sumergida. El Ministerio de Hacienda tiene el Instituto de Estudios Fiscales, que está absolutamente posicionado en ese sentido y que podría realizar estos trabajos. Lo cierto es que a fecha de hoy todavía no se ha hecho y no parece que haya intención. ¿Por qué no se ha hecho? Hace unos días el secretario de Estado comparecía en el Congreso, en la Comisión de Hacienda, y digamos que no se le veía muy animado a plantear estas cuestiones, ¿no? Pues nuestra opinión es que no se hace porque hacer un estudio de economía sumergida supone poner sobre la mesa unas cifras que seguramente cualquier gobierno pues sería difícil que explicara el por qué con el trabajo de la agencia tributaria no se están reduciendo. En ese sentido entendemos que es un error, porque desde luego cualquier diagnóstico, sobre todo para tomar medidas sobre él, es necesario, y en ese sentido entendemos que sería muy positivo que se estableciera, que se pudiera hacer este estudio y desagregarlo por territorios, por sectores, en fin.
sería importante para afrontar esa lucha contra el fraude. Hay un problema de personal también, se lo pregunto con una cierta intención porque ahora estamos viendo los graves problemas que tiene la Seguridad Social para atender al público. Es evidente que su labor es de otra naturaleza, no es la de la inspección de la Administración Tributaria, pero ¿hay problemas en la Administración Tributaria para perseguir ese fraude fiscal? Más allá del pequeño ahorrador problemas. Hace días veíamos cómo se publicaban en el boletín las directrices del plan de control de este año de la Agencia Tributaria, y si las leemos vemos que son muy ambiciosas. Se habla de muchos sectores en los que se va a realizar trabajo, muchas cuestiones a estudiar e investigar, pero luego la realidad es que tenemos la mitad de los medios que la media de la Unión Europea, y si vamos a la OCDE estamos igual. ¿Cuál es la ratio de inspectores por ciudadanos? Sí, ahora mismo no recuerdo el último, pero estamos en la mitad de esa ratio de la Unión Europea. Claro, así como se va a perseguir el fraude. Claro, no es de extrañar que si estamos en la mitad de ese ratio tengamos el doble de economía sumergida, ¿no? Por tanto, y en este momento en el cual precisamente está habiendo en la Agencia Tributaria, como en la mayoría de la Administración, muchas jubilaciones, dada la edad media, ¿no?, que es muy alta entre los funcionarios, a duras penas se están consiguiendo, pues, reemplazar esas jubilaciones. Otro incumplimiento de este Gobierno es que en la Ley de Prevención del Fraude también se establecía en otra disposición adicional que, eso sí, en el plazo de 6 meses tendrían que plantear una planificación a medio plazo de medios, precisamente para llegar a poder converger con las cifras de la Unión Europea. Es algo que tampoco se está haciendo, ¿no? ¿Está cambiando o ha cambiado la naturaleza de la economía sumergida? Me explico. Hasta hace no tanto tiempo la economía sumergida estaba muy ligada sobre todo a la construcción. Acuérdense esos pagos que se hacían en negro para la compra del piso, y fin, que eso lo hemos visto todo, se ha reportajeado en los medios de comunicación y era algo casi, entre comillas, vamos a decir así, natural. Pregunta, ¿ha cambiado la naturaleza de la economía sumergida? ¿Es ya construcción o hay muchos otros temas por ahí? Sí, efectivamente, hace unos años, de hecho en ese momento en el que la construcción, esa burbuja, estaba en su máximo, era cuando el momento en el que teníamos más billetes de 500 euros que cualquier otro país circulando en España, según la estadística del Banco de España, ¿no? Es cierto que con el estallido de la burbuja, bueno, la construcción ya digamos que cayó, y aun cuando sigue habiendo un nivel de economía sumergida que puede estar relacionado con él, precisamente en las directrices del otro día del plan de control, la Agencia Tributaria hablaba de seguir trabajando en la construcción, sobre todo en el segmento de la rehabilitación y las reformas, pero hay que decir que en este momento hay otros sectores, sobre todo los sectores servicio, ¿no?, relacionado con el turismo, con la hostelería, donde quizá hay un nivel de economía sumergida mayor. Bueno, quizá razones porque la economía española está tirando gracias al tirón del sector servicios y el sector hostelería, que es el primer elemento de producción en España ahora, ¿no? Efectivamente, ocurrió en la crisis que ese pinchazo, esa caída del PIB y de la actividad conllevó el que seguramente, aún no teniendo estudios, la economía sumergida cayó también en paralelo, pero una vez que ya hemos superado, digamos, o estamos superando ese momento, esa cuestión, pues es de prever que también la economía sumergida esté en los niveles o recuperando los niveles anteriores, ¿no? Hablaba de este sector porque son sectores muy relacionados con el dinero en efectivo, sí, que es donde obviamente pues hay un mayor número una mayor cifra de economía. Sí, porque España, hay que decirlo también, es una de las economías más bancarizadas, ¿no?, que eso es la principal vacuna contra la economía sumergida. Efectivamente, esto es así, pero lo cierto es que el nivel de digitalización de nuestra economía, por un lado sí que es cierto, y sobre todo tras la pandemia, que el uso de tarjetas de crédito, de operaciones a través de Internet, del comercio electrónico ha aumentado, y esto conlleva una reducción de la economía sumergida, pero también es verdad que esto, digamos que estamos hablando de la economía sumergida a una escala muy baja, ¿no? Estamos hablando del comercio o de los comercios donde se paga con tarjeta cantidades pequeñas, y bueno, sí es cierto que eso puede suponer una reducción, la utilización de estos medios electrónicos de la economía sumergida, pero a un nivel, digamos, bajo, ¿no? La verdad es que esta charla con Carlos Cruzado, presidente de Gesta, los técnicos de Hacienda, daría para una hora más, pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos, ya saben, tenemos esos 20-25 minutos para que no tengan que emplear mucho más tiempo de su vida en conocer claves, no solo de Ferrovial, que les he planteado la charla con el señor Cruzado en temas de Ferrovial, sino también de economía sumergida, que hemos terminado hablando de ello. Señor Cruzado, muchísimas gracias por estar en Voz Populi con nosotros, y bueno, pues le emplazo a otra vez, que seguro que estará encantado de venir. Un placer, y por supuesto estaré encantado. Gracias. Y a ustedes les emplazo la semana que viene. No sé exactamente qué tema será actualidad la semana que viene, pero aquí estaremos trayéndoles las claves de esa semana. Hasta entonces.